Éxodo 15:11, ¿estamos ahí? Leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, con temor y reverencia al Dios de dioses, y las leemos en el nombre que nos ha sido dado, hermano, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hasta ahí, hermano. Leámoslo una vez más. Hace varias preguntas. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hasta ahí, hermanos. Entremos en oración. Vamos a entrar al trono de la gracia. Vamos a entrar a la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Te alabo, Dios mío, te exalto. Tú has engrandecido tu misericordia. No hay nadie como tú, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. No se compara nadie a ti, Señor. No hay ningún poder visible o invisible que se iguale a ti, Señor bendito. Por eso nosotros te adoramos, Señor, porque tú eres digno de esa adoración, Señor. Tú eres, Señor, magnífico, Señor, en tu santidad. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, Señor. Tú eres inmutable, Señor bendito. Y hoy, Señor, tu pueblo se acerca a ti en temor, en reverencia, pidiéndote que por la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpies, nos laves, nos purifiques de toda maldad y toda iniquidad, Señor bendito, para que podamos levantar manos santas, Señor. Padre, hoy que vamos a hablar acerca de tu santidad, Señor, te pedimos que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro ser, y de manera que produzca un cambio para bien. Tu iglesia sea edificada, Señor. Tu iglesia sea, Señor, bendecida por ti, Padre eterno, en el día de hoy, amado Dios. Abre nuestro entendimiento y que abramos también nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor, que nos habla, Señor, que nos amonesta, que nos consuela también, Señor amado. Pongo mi vida en tus manos, dirige mi vida, Señor, y cada palabra que salga de mi boca, dirige, Señor, mis pensamientos, y te pido que nos bendiga, Señor, y bendiga esta reunión con tu presencia, Señor, en medio nuestro. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, así oramos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. La gloria es tuya, Padre. Amén. Tome su asiento, mis hermanos, por favor. Gloria a Dios. No sé si mi hermano Mar tiene lista ya la imagen, ¿verdad? Ok, hermanos, hemos estado hablando acerca de la doctrina del único Dios verdadero, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando estos martes. Ya estuvimos viendo varios de sus atributos, o sea, de aquellas características que corresponden al ser de Dios, a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios, hermano, ¿verdad? Ya estuvimos viendo su inmutabilidad, el Dios que no cambia, ¿verdad? Estuvimos viendo ya también su omnipotencia, el Dios que es todopoderoso, hermanos. Estuvimos viendo también ya su omnipresencia, el Dios que está en cada parte del espacio. Y hace 8 días mirábamos su omnisciencia, el Dios que lo conoce todo de una manera completa y perfecta, el Dios que sabe lo que está pasando, el Dios que conoce los secretos del corazón, los pensamientos, el Dios que conoce el futuro, ¿verdad? Estuvimos viendo la omnisciencia de Dios, hermano. Pero hoy vamos a entrar, hermano, hoy vamos a comenzar con lo que teológicamente hablando se conoce como los atributos comunicables, hermano. Y se le llaman así, hermano, atributos comunicables porque estos atributos que vamos a mirar, comenzando hoy con la santidad de Dios, los que somos hijos de Dios, hermano, podemos llegar a ser parte, experimentar o vivir, hermano,
en base a estos atributos, hermanos. O sea, Dios nos hace parte para que vivamos y experimentemos también, por ejemplo, lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? Dios es santo, pero también, como vamos a mirar, Dios le dice a su pueblo que sea santo, ¿verdad? Dios es amor, Dios ama, y Dios le dice también a sus hijos que amemos, ¿verdad? Dios es misericordioso, y Dios le dice a sus hijos que también seamos misericordiosos, hermano. Entonces, de manera que estos atributos que vamos a comenzar a ver de este martes, hermano, se tienen que ver también, o Dios nos hace parte de ellos, para que también los vivamos y los experimentemos, aunque es, por así decirlo, en un menor grado, hermano, ¿verdad? En cambio, los atributos que estuvimos viendo, hermano, como la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, es obvio, hermano, y tú nunca vas a hallar, por ejemplo, en la Escritura, ser omnipotente porque yo soy omnipotente, ¿verdad que no? O sea, eso es imposible, hermano. Tampoco hallamos en la Escritura que Dios dice ser omnipresente como yo soy omnipresente, ¿verdad que no? Pero vuelvo a repetir, sí dice ser santo porque yo soy santo. O sea, sí podemos participar de este atributo de Dios, de la santidad de Dios, hermanos, amén. Ok, entonces eso es lo que vamos a mirar hoy, hermano, la santidad de Dios. Lamentablemente hoy en día se predica un evangelio, hermano, ya diluido. Un evangelio donde se muestra solamente, por así decirlo, voy a usar esta palabra, una faceta acerca de Dios, ¿verdad? Y es que yo medito algo, analizo algo y me doy cuenta que hoy, hermano, hoy más que nunca sobreabundan predicadores, llámese evangelista, pastor, apóstol, profeta, lo que sea, que solamente, hermano, hablan, por así decirlo, una parte acerca de Dios. Presentan a un Dios de amor, un Dios solamente que es bueno, solamente que es bondadoso, ¿verdad? Y sí, es verdad, efectivamente, y más adelante lo vamos a mirar, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, lo vamos a ver. Pero, o sea, no podemos solo tomar unas cosas de Dios, o sea, o lo que me gusta acerca de Dios y lo que no me gusta o me incomoda, como hacernos, por así decirlo, de la vista gorda, ¿verdad? O sea, como decir, pues esto no me gusta de Dios, esto no lo tomo para mi vida, hermanos. Porque si hiciéramos eso, te digo algo, lo que estamos haciendo es creándonos a nuestro propio Dios, y eso ya sería un ídolo, hermano, ¿verdad? Cuando tú ya formas tu propio Dios, o sea, como cuando dices, no, el Dios al que yo le creo es uno de amor nada más. Bueno, ese es un ídolo, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Cuando tú dices, no, el Dios que yo creo ese es un Dios bueno que a nadie castiga y a nadie va a enviar al infierno, bueno, ese es otro ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. De manera que debemos de tratar la manera, hermano. Yo les he estado diciendo a través de todas estas enseñanzas que a Dios no lo podemos llegar a conocer de una manera completa, porque Dios es infinito, hermano, y nuestra mente es finita. No podemos meter a un ser infinito en una mente finita. ¿Sí me entiendes? No se puede, hermano. Te lo pongo de esta manera, es como meter el océano en un vaso. ¿Se podrá? ¿Verdad que no? El océano es vasto, es inmenso. Bueno, así es Dios, inmenso, es infinito, y nuestra mente es finita, hermano. No lo podemos hacer. Pero, a pesar de que no lo podemos conocer de una manera completa, sí lo podemos conocer de una manera correcta, hermano, porque ese Dios infinito se ha revelado aquí. Y Él nos ha dicho quién es Él. Por lo tanto, debemos dejar que Dios hable y que Él nos diga quién es Él y cómo es Él, hermano. No que tú y yo queramos definirlo conforme nosotros pensamos o pensemos o creamos que Él es. O sea, decir, no, pues yo tengo mi opinión. No, yo creo que es así. Porque, un ejemplo, si entre nosotros quisiéramos definirlo, te aseguro que cada quien quizás va a dar una definición diferente de quién es Dios para ti. Tú vas a decir, no, para mí Dios es así. Otro va a decir, no, pues para mí no es así, para mí es así. Entonces, esos somos nosotros. Pero a Dios hay que dejarlo que Él hable por Él mismo y nos diga quién y cómo es Él, hermanos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, de un Dios que es santo, hermano, ¿verdad? Y vamos a tratar de aprender con la ayuda del Señor. Pase la siguiente imagen, por favor, hermano. ¿Verdad? No pude hacer las letras más grandes. Si no ve, bancas hay suficientes para que se venga más para adelante. Y si no, pues, ok. Vamos a comenzar con una definición de lo que es la santidad de Dios.
Vamos a comenzar con la definición de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la santidad de Dios o cuando decimos que Dios es santo? Santo. Bueno, es lo que se recompone. La palabra santo, hermano, viene de un vocablo hebreo, kadosh, y de un vocablo griego, agios. Que tanto kadosh en el hebreo como agios en el griego se traduce cuando usted, un ejemplo, hay un pasaje en la escritura donde dice santo, y usted lo busca en su original, ya sea en el Antiguo Testamento en el hebreo como en el griego, le va a dar el diccionario estas definiciones de santo. Santo significa separar, significa dividir, significa, hermano, lo que es sin culpa, significa lo que es puro, lo que es santo. Entonces nota bien, significa separar o separación, se traduce también como dividir, se traduce también sin culpa, se traduce como lo que es puro y obviamente también se traduce como lo que es santo, hermano. Esa es la definición, hermano, de la palabra santo. Entonces, como leemos ahí en Éxodo 15, hermano, verso 11, tome ahí su Biblia. Gloria a Dios. Bendito es Dios, tome ahí su Biblia. Y miren lo que dice, hermanos, en el capítulo 15, versículo 11, en este cántico de Moisés, que es un cántico, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer el verso 11. Pero mira lo que dice en el verso 11, hermano. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, ¿en qué cosa, hermanos? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Entonces, cuando decimos que la palabra significa separar, dividir, nos habla de que Dios, hermano, está de una manera total y absolutamente separado de la creación. O sea, Él está por encima y más allá de la creación. Él está por encima de las criaturas, llámense el humano, llámense ángeles, llámense arcángeles, llámense querubines, llámense serafines, hermano. El Dios que es santo, que está separado, hermano, decimos que está separado de la creación. Dice ahí en la parte de abajo, la santidad de Dios significa que Él está total y absolutamente apartado de toda la creación y del mal. Eso lo significa santo, hermano. Cuando se refiere a Dios que está apartado de la creación, Él es, como les decía martes atrás, Él es trascendente, hermano. O sea, Él está más allá. Él está por encima de su creación, más allá de la creación, hermano. O sea que entre Dios y la creación existe una separación que distingue a uno del otro, hermano. Por eso te digo, el término hebreo significa separar, porque hay una separación que distingue a Dios y a su creación, hermano. Pero también significa separación del mal, o sea, de toda especie de mal, de toda especie de maldad, hermano. Dios está separado del mal. Dios, hermano, es santo en su naturaleza, por lo tanto, Dios no puede pecar, hermano. Dios no puede practicar el mal. Pero continúa ahí diciendo, cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos a su perfección moral absoluta. Cuando decimos que Dios es santo, estamos refiriéndonos a su perfección moral, hermano. O sea, Dios no peca, pues. Y eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? En su carta, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Santiago? Que Dios no es tentado por el mal y no puede Él tentar tampoco a nadie. Él no es como nosotros, hermano, ¿verdad? Tú un día puedes vivir o guardarte quizás un día en santidad, te apartaste del mal, te apartaste de un pecado hoy, pero pudiera ser que mañana, hermano, transgredamos y caigamos en el mal. Dios no es así, hermano. Aleluya. Bueno, está viendo ahí cortocircuito, hermano. Entonces, por eso cuando leemos aquí en el versículo 11, hermano, Moisés hace esta pregunta y dice, ¿quién como tú,
oh Jehová, entre los dioses. ¿Te das cuenta que Moisés está haciendo una separación entre el Dios de Israel y los dioses que aparentemente existían en ese tiempo? Por eso él dice, ¿quién como tú? Moisés está tratando de hacer una separación entre Jehová, el Dios de Israel, y los dioses paganos de las naciones, hermano. Moisés está haciendo una separación. Y dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Pero resalta algo, hermano. En lo que continúa del versículo, vuelve a decir, ¿quién como tú, magnífico en santidad, hermano? ¿Te das cuenta que dice así, sí o no? Magnífico en santidad, hermano. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, hermano, y vemos que la Biblia nos trata de decir quién es Dios y cómo es Dios, a pesar de que hemos estado viendo varios atributos y nos hacen falta algunos otros por ver, pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que cuando las Sagradas Escrituras tratan de definirnos a Dios, hermano, el atributo que resalta o habla o nos enseña es el de la santidad de Dios, hermano. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a mirar más adelante, en Isaías 6, cuando nos dice que los serafines estaban ahí, en ese trono alto y sublime, y dice que daban voces uno a otro, si tú lo has leído, dice que ellos no cesan de decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Sí o no? En Apocalipsis dice que los 4 seres vivientes, en aquella adoración que Juan ve allá en los cielos, nos habla lo mismo, que aquellos seres, dice que día y noche no cesan de decir, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, hermano. Entonces te das cuenta que no lo mencionan como, no dicen amor, 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 a pesar de que es un atributo de Dios, ¿verdad que sí? No dice misericordia, 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 a pesar de que es también un atributo de Dios, sino que resalta o nos lo quiere presentar como el Dios que es santo, hermano. Aleluya. Ok, vamos a mirar un pasaje, hermano. Bueno, me confié, no traje las notas, ¿verdad? Dije, lo anoto en la pantalla y de ahí lo voy leyendo. A ver, vamos a la memoria, ¿verdad? A ver. Ok, vamos a Isaías, hermano. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Vamos a Isaías, hermano. Bendito es Dios. 57:15. Aquí en Isaías 57:15 nos habla de lo que te expliqué en la definición de lo que es la santidad. O sea, significa estar separado. Que hay una separación entre Dios y la creación, hermano. Él está más allá, por encima de la creación. Por lo tanto, nos está diciendo, hermano, que hay una distinción entre Dios y la creación. Hay una separación, hermano. Él es diferente. Él es distinto de todo lo que puede llegar a existir, hermano. Isaías 57:15, ¿estamos ahí? Mira lo que dice. Porque así dijo, ¿quién, hermano? El alto y sublime. Nota cómo dice así, el alto y sublime. Aquí nos está hablando de su trascendencia, o sea, del que está más allá, hermano, de la creación. Porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es, ¿qué, hermano? Santo. El Santo. Mira lo que dice, yo habito en la altura y en qué, hermano, Y la santidad. este versículo nos está explicando o nos está hablando de la definición que te di. Yo habito en la altura, o sea, hay una separación, está diciendo Dios, en otras palabras, hay una separación entre mi creación y yo, es lo que está diciendo Dios. Yo habito en la altura, yo estoy más allá, por encima de la criatura, de la creación. Dios está diciendo, hay una distinción entre yo y todo lo que he creado, hermano. Entonces dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Entonces, este pasaje nos habla claro. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Te das cuenta que Dios, hermano? Por eso les decía yo al principio, hay que dejar que Dios nos diga quién y cómo es Él, hermano. Y Él dice, cuyo nombre es el Santo, dice Él. Yo habito en la altura y la santidad, hermano. Entonces, aquí vemos la trascendencia de Dios. El Dios que es diferente a ti y a mí, hermano. El Dios que aún es diferente que sus ángeles, hermano. Que los arcángeles, que los serafines, que los querubines. El Dios que es diferente, distinto, hermano, a todo lo que ha sido creado, hermano. El Dios santo, hermano. Que está separado, hermano. Pero note bien, hermano, también dijimos que significa separación del mal. O sea, Dios no peca, Dios no puede pecar porque Él es santo en su naturaleza. Él no solamente no peca, sino que aún Él no se complace con el pecado. Veamos un pasaje en Habacuc. Busca en tu Biblia Habacuc, hermano, uno de los profetas menores. Gloria a Dios. Aleluya, Habacuc. Y cuando lo encuentres, me dices amén. Habacuc 1:13, hermano. ¿No quiso servir, hermano Omar? No quiso servir. Bueno, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Aleluya. Es que siempre traigo notas, hermano, pero hoy dije, no, pues con la pantalla nos dirigimos. Bueno, Dios me ayude, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ah, tiene ahí las notas? Ay, ¿cómo le hizo? ¿Cómo hacía, hermano Omar? Le saqué fotos a las que se faltan. Gloria a Dios. Ok, Habacuc les dije 1:13, ¿verdad? Mira cómo describe el profeta Habacuc al Dios santo, al Dios que está separado del mal, del pecado, que no solamente no practica el pecado, sino que Dios no tolera el pecado, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Mira lo que dice Habacuc 1:13. Está Habacuc hablando acerca de Dios, dice: muy limpio eres de ojos para ver ¿qué? El mal. El mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pero quiero hacer énfasis en lo que al principio dice el versículo: muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, Dios no solamente no practica Él el mal, sino que Él no se complace, sino que Dios, como es santo, aborrece el mal, hermano. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece el pecado, mis amados hermanos. Por eso aquí dice: muy limpio eres de ojos. Nos está hablando de la pureza de ese Dios, de la santidad de ese Dios que no solamente no peca, sino que Él no se complace en ver el mal. Y yo te voy a decir algo, porque hay una diferencia entre no pecar y no complacerme en el pecado. Te voy a poner varios ejemplos. A veces decimos, alguien puede decir un ejemplo: yo no soy un actor o una actriz de la pornografía. Quizás uno dice: yo no soy de esos, mas sin embargo me complazco viendo eso. ¿Sí me entiendes? Quizás yo no soy el actor, la actriz, pero me complazco viendo eso. Puede que diga: yo no agarro a golpes a nadie, mas sin embargo me gusta ver videos donde se agarran a golpes y corre la sangre. Entonces te das cuenta que pudiera ser que no hagamos algo por nosotros, pero a pesar de que nosotros no lo hagamos, nos complazcamos, hermano, en esos tipos de pecados. Mas Dios no es así. Dios no solamente no practica el pecado, sino que Él no se complace en la maldad, hermano. Por eso Habacuc dijo: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ahora pudiésemos decir lo mismo nosotros, de decir: no solamente no hago el mal, sino que aún aborrezco el mal. Porque ser santo, hermano, no es apartarme del mal solamente, sino es en realidad aborrecer el mal. Tú pudieras ser que no practiques el mal,
pero pudiera ser que en tu interior ames el mal. Quizás no lo practicas porque alguien te está viendo, por temor a ser descubierto, pero en tu interior sigues amando el mal. Eso no es la santidad. La santidad tiene que ver con no hacerlo, pero a la misma vez aborrecerlo, hermano. O sea, no querer nada que ver, hermano, hacia el mal, ¿verdad? Entonces dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, hermano. Entonces ese Dios santo está por encima de la creación, hay una separación, pero ese Dios santo también no peca, hermano. Y vamos a mirar otro pasaje en Isaías. Regrese a Isaías, por favor, capítulo 59. En Isaías 59:2. Dígame amén, hermano, cuando esté ahí. Nota algo. Dios no solamente no peca, sino que Él no tiene comunión con nada de lo que tenga que ver con el pecado, hermano. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, no puede haber comunión, hermano, porque Él es santo. Él aborrece el pecado, Él aborrece el mal. Isaías 59:2, ¿estamos ahí? Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, ¿qué dice que hacen nuestras iniquidades, hermano? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho división, una separación, dice, entre vosotros y vuestro Dios. Y luego continúa, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, hermano. Nota algo, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, hermano. Dios es un Dios santo. Dios no puede morar y tener comunión donde hay maldad, donde hay pecado. ¿Por qué? Porque como Él es santo, Él aborrece la maldad, Él aborrece el pecado. De manera que cuando su pueblo peca, cuando sus hijos se entregan al pecado, hermano, crea una división, crea una barrera, crea una separación, de manera que Dios no puede llegar a morar o habitar ahí donde abunda el pecado, hermano. Por eso es lo que está diciendo Isaías. Tus iniquidades, dice, han hecho una separación entre tú y tu Dios. Pero este no es el Dios que se predica hoy en día. Hoy en día predican, anda como a ti te pegue tu gana y Dios como quiera está contigo. No es lo que la Biblia dice, hermanos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios, un ídolo que hicieron en su mente. Ese no es el Dios de la Biblia. No está bien, te voy a hablar un pasaje que suena fuerte. Vamos a los salmos, hermano. Salmo 11:5, hermano, búscalo ahí en tu Biblia. Salmos 11:5. Y cuando usted esté ahí, dígame amén. Amén. Yo les decía la vez pasada, ¿verdad? Que la famosa frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Eso de que Dios ama al pecador, pero lo único que aborrece es el pecado, eso no es bíblico. Yo les decía, porque entonces cuando el pecador muera, ¿a qué va a arrojar el Dios al infierno? Al pecado solamente, porque es lo que aborrece, y el pecador que no, lo va a arrojar al pecador con su pecado. Pero hoy se presenta un evangelio diferente. Mira lo que dice Salmos 11:5. ¿Estamos ahí? Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice, hermano? Ahí las cosas cambian, ¿verdad? En lo que la Biblia dice, ¿verdad? Mira lo que dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Dios qué? Los aborrece. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. Porque Dios no puede tener comunión con el mal, con el pecado, porque Él es santo, va en contra de su naturaleza, hermano. Entonces nota cómo dice aquí que al malo y al que ama la violencia, al que ama la maldad, el alma de Dios los aborrece. O sea, su ser, pues, en otras palabras, su ser los aborrece. ¿Verdad que es diferente a lo que se enseña hoy? ¿Cómo la gente va a ser consciente de su necesidad de un Salvador si les venimos diciendo, casi les presentamos a un Dios que se muere por ellos, que se muere si ellos no le hacen caso, casi les suplicamos que por favor le hagan caso a Dios porque Dios está sufriendo mucho sin ellos? Entonces el hombre todavía hasta saca el pecho más. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice
que al malo, al que ama el pecado, al que ama la maldad, al que ama la violencia, el Dios que es santo, el Dios de la Biblia, el Dios creador, lo aborrece. Pero dile, si mueres en tu pecado no te espera nada bueno. Entonces háblale de realmente Dios, cómo lo ve en su pecado, para que entonces sienta la necesidad de venir al Salvador. De manera que entonces cuando tú primero le hables cómo Dios lo ve, sin Cristo, sin arrepentimiento, entonces tú le vas a poder decir, pero mira, pero Dios, a pesar de que es santo, también Dios es amor. Y porque es amor, y porque Él no puede tolerar el pecado, hizo algo en favor tuyo como pecador. Gloria a Dios. Envió a un Salvador a morir y a pagar por tus pecados, porque Él es santo y Él no te puede aceptar así. Tenía que pagarse un precio. Entonces tú le presentas al Salvador y le dices, ven a Él y aléjate y arrepiéntete de tus pecados. Entonces es obvio que tienes que sentir la necesidad de que necesita un Salvador si le haces reconocer o entender su verdadera condición. Pero dile, no, tú eres un champ, ¿verdad? Tú eres un campeón, tú eres un campeón, no, tú eres lo máximo, dice, entonces ¿para qué necesito a Dios? Yo soy lo máximo. Entonces hay que hablar las cosas como la Biblia nos dice, hermano, ¿verdad? Entonces ya dijimos, Dios está por encima de la creación y Dios también aborrece el pecado, e incluso dice aquí que aborrece al que ama la maldad y el pecado, hermano. Pero sigamos adelante, hermano, mire bien, vamos a continuar. Ok, vamos a la visión del profeta Isaías. Busca Isaías capítulo 6, hermano. Vamos a leer, vamos a mirar esta visión. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Ahora, qué interesante que, por ejemplo, cuando hablamos del Dios Santo, por ejemplo, la Biblia nos habla que en la deidad el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La Biblia nos dice que el nombre de Dios es Santo. La Biblia nos dice que el trono donde Él se sienta es un trono santo. La Biblia nos dice que el trono de Dios está establecido en su monte santo. La Biblia nos dice que su palabra es santa. La Biblia nos dice que sus caminos son santos. La Biblia nos dice que sus siervos los profetas eran llamados los santos profetas. La Biblia nos dice que los ángeles de Dios son llamados sus santos ángeles. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, que el lugar donde se depositaba el arca en el tabernáculo era llamado el lugar santísimo. La Biblia también nos enseña, mis amados hermanos, cuando nos habla acerca de la santidad de Dios, que sus sacerdotes eran sacerdotes santos. La Biblia nos dice que Dios llamó a una nación para que fuese santa, hermano. La Biblia nos dice que los utensilios que eran usados en el templo eran utensilios santos, hermano. Entonces te das cuenta que todo lo que tiene que ver con Dios, hermano, su trono, su nombre, la santa ciudad, ¿verdad que la Nueva Jerusalén dice que es la santa ciudad? O sea que lo que tanto sus profetas, sus sacerdotes, el templo, los utensilios, todo era santificado, o sea, era puesto aparte, hermano, ¿verdad? En Isaías 6 estamos ahí. Te digo algo, ¿sabes por qué seguimos pecando y seguimos en el pecado? ¿Y por qué amamos todavía el pecado? Porque nos hace falta tener un encuentro con el Dios Santo. Cuando tú tienes un encuentro con el Dios que es santo, hermano, entonces tú entiendes delante de quién estás. Tú entiendes quién es ese Dios. Tú entiendes la diferencia entre ese Dios santo y entre tu pequeñez, hermano. Isaías 6, hermano, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Cómo era ese trono, hermano? Alto y sublime. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una vez más, cuando Isaías ve al Señor, dice que el trono era un trono alto y sublime. Nuevamente nos habla de la trascendencia de Dios, el Dios que está más allá, por encima de la creación, el Dios alto, hermano. Dice, y sus faldas llenaban el templo, hermano. Qué interesante que Isaías, hermano, vamos a dejarle ahorita, seguimos leyendo. Isaías recibe una visión
acerca del Dios santo, al Dios que está sentado en un trono alto y sublime, dice que él tuvo esa visión en el mismo año que muere el rey Usías. Cuando tú lees la historia en la Biblia, nos habla que el rey Usías fue un rey que obedeció a Dios, vivió para Dios, aunque tuvo algunos errores, hermano, y cometió algunos pecados que no debió haber hecho, pero en realidad la Biblia nos dice que él se consagró para el Señor. Se cree que Usías reinó, hermano, más de 50 años. Creció en el área militar, tanto Dios lo engrandeció que durante todos ese periodo de años le dio tranquilidad y seguridad, hermano. Porque recuérdate, cuando tú lees el libro de los reyes, nota algo: cuando los reyes eran obedientes, Dios los bendecía, Dios los protegía, Dios los prosperaba. Cuando el rey era malvado y inicuo, venía castigo, venía destrucción, mis amados hermanos. Bueno, este rey reinó por muchos años, hubo protección, pero de repente muere. Y la Biblia no nos lo dice, pero pudiese ser que tanto Isaías como el resto de la nación, quizás cuando miran que ese rey muere, quizás les haya venido la preocupación, hermanos. Porque es como ahorita te pongo un ejemplo. Si ahorita el gobernante de esta nación fuera un gobernante bueno, un gobernante justo, ¿quién quisiera que se muera esa persona o que lo quiten del reinado? ¿Quién quisiera? Nadie, ¿verdad que no? Y si muriese, hermano, nos afligiríamos, porque diríamos, ¿quién sabe cómo va a ser el otro que pongan? ¿Verdad que sí? Bueno, muere este rey Usías, y en ese mismo año Dios le da una visión a Isaías de él como rey sentado en un trono alto y sublime. ¿Saben por qué? Porque en otras palabras, Dios le quería decir a Isaías y al pueblo, hermano, que por encima de ese rey llamado Usías estaba quien verdaderamente reina, hermano, quien verdaderamente podía dar la paz, quien verdaderamente estaba en control tanto de él como del resto del pueblo, hermano. Ahora como diciéndole Isaías, no te preocupes de que acaba de morir este rey, no te preocupes, yo estoy por encima de ese rey, cuidándote, protegiéndote, hermano. ¿Sabías tú que por encima de Trump, de Putin y de quien tú quieras está Jehová Dios reinando? ¿Tienes esa convicción? ¿Lo crees eso? ¿O te preocupas? ¿Te preocupas del coreanito allá que amenaza? ¿Te preocupas de que Trump aquí y allá? ¿Te preocupas de eso? ¿O entiendes que por encima de ellos está Jehová Dios? Ese es el mensaje que Dios le crea a Isaías. Pero continuemos leyendo, hermano. Mira lo que dice: por encima de él había serafines. La palabra serafín, hermano, en el hebreo se traduce como ardiente. Esto nos da a entender que estos seres, hermanos, son como una llama de fuego, o sea que están ardiendo con intensidad. Eso significa la palabra serafines, ardiente, algo que arde con intensidad, hermano. Dice, por encima de él había serafines. Quiero que por favor te traslades, olvídate ahorita del trabajo, del cheque, de los frijoles, de la cazuela que se quedó allá prendida, quizás. Olvídate eso y trasládate, hermano, a esta visión. Mira lo que dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Nota estos seres ardientes con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Verso 3, hermano. Nota, hermano. Si estos cuando nos impactan, yo no sé, hermano. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, mis amados hermanos. Ahora sí ponme atención un momento, por favor. Nota esto, hermano. Isaías ve esa visión, ve un trono, ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas descendían hasta el templo donde él estaba teniendo esa visión. Por encima del trono dice, mira estos seres ardientes, estos seres que arden con intensidad, teniendo 6 alas cada uno de ellos. Nos dice que con 2 alas cubrían su rostro, hermano, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, hermano. Pero nota algo, hermano, cuando nos dice que estos seres cubren su rostro, cubren sus pies, nos está hablando, mis amados hermanos, de que ellos, fíjate bien, a pesar de que son seres angelicales, son serafines, fíjate bien, ese cubrir nos está hablando del temor, nos está hablando de la reverencia, nos está hablando de que aún ellos entienden que son indignos de estar delante de la presencia de aquel que es santo, hermanos. Aleluya.
Nota la reverencia de estos seres. Yo pregunto, en cuanto a sabiduría, grandeza y poder, ¿quiénes somos más? ¿Qué es más? ¿El humano o un serafín? ¿Qué me dice usted? Serafín. El serafín. ¿Y te das cuenta de la reverencia de un serafín delante de Dios? No se atreven ni a verlo, hermano. Porque con 2 alas cubren su rostro. Ellos dicen, es imposible que veamos a este Dios Santo. Y ellos se cubren su rostro, hermano. Y con las otras 2 se cubren sus pies, mis amados hermanos. Yo leo estas cosas y yo digo, qué atrevidos somos nosotros muchas veces. Venimos a hablar con Dios hasta con el chicle en la boca. Señor, ya llegué. Aquí estoy, Señor. El chicle, ¿verdad? Digo, el que hace eso no entiende quién es Dios. No sabe con qué Dios está hablando, hermano. Nota estos seres, hermano. Nota estos serafines. Ellos entienden la grandeza, la santidad de ese Dios que es santo, hermano. Y ellos no se atreven ni a verlo. Por eso en una ocasión Moisés le dijo a Dios, Señor, yo quiero verte. Y Dios le dice, Moisés, no te puedo conceder eso. Porque no existe hombre que me mire y viva. Aleluya. Por la grandeza, por la majestad de la santidad de ese Dios. Dios le dice a Moisés, si tú me ves, Moisés, mira, hay una separación, hay una diferencia entre yo y tú, Moisés. No somos iguales, Moisés. Tú no me puedes ver y seguir viviendo. Si me ves, en ese momento te mueres. Entonces, nota, hermano, la reverencia de estos seres. Y nosotros venimos con un tremendo atrevimiento a veces delante de Dios. Algunos decimos, yo quisiera estar allá en el cielo y cuando esté delante del Señor, yo le voy a preguntar muchas cosas. ¿Qué? Sí, yo le voy a decir que por qué me pasó eso allá en la tierra. ¿Qué? Aleluya. Imagínate nuestro atrevimiento, hermano. Amén. Ellos dicen, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4, hermano, dice, y los quiciales de las puertas, los postes, los soportes, dice, de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La gloria de Dios descendió. Nota bien, con el canto, con las voces de sus serafines, dice que los postes, los cimientos de esa casa se empezó a estremecer, hermano. Qué tremendo. Y la casa se llena de humo, la gloria de Dios. Pero mira el verso 5, hermano. Yo te digo algo. Cuando entre tú y yo nos comparamos, entre tú y yo sacamos el cuello. Yo me puedo comparar a ti. Si yo me comparo contigo, si yo me paro delante de ti, yo pudiera llegar a decir, yo soy más santo que él. Yo soy más santo que ella. Yo oro más. Yo ayuno más, yo leo más, yo intercedo más, ¿verdad? Yo predico más. Cuando tú y yo estamos así frente uno al otro, caemos en ese pecado. Pero queremos tú y yo reconocer cuál es nuestra verdadera posición. Ven y preséntate delante del Dios Santo. Y ahí te vas a dar cuenta que ahí se derrite todo orgullo, ahí se derrite toda soberbia, ahí se derrite todo aire de grandeza de parte del ser humano cuando se para y se presenta delante del Dios que es santo, hermano. De Dios. Yo no sé tú, yo he caído de rodillas así delante del Señor y sentí una tremenda indignidad. Un ejemplo, y no se ofenda, hermano, pero si yo me paro delante de usted, yo no me siento indigno delante de usted, esa es la verdad. Yo sé que usted delante de mí no se siente indigno, pero cuando yo me paro delante de Dios, yo reconozco mi pequeñez, mi indignidad, mi suciedad. De manera que entonces todo aire de grandeza, de soberbia, de altivez, de vanagloria se va. Y por eso es que uno cae postrado. Y por eso es que en ese momento, hermano, tú dices, solo tú, Dios, eres grande.
Solo tú, Señor, eres santo. Ahí, hermano, no hay lugar que para título, pastor, reverendo, apóstol, profeta. Ahí solamente uno dice, solo tú, Dios. Solo tú. Por eso los serafines también dicen, solo Él es santo, santo, santo. Por eso, hermano, porque cuando estás delante de la grandeza de ese Dios, hermano, te entiendes y reconoces tu lugar, hermano, y le das el lugar que Él se merece. Escucha bien. Mientras tú no entiendas el lugar de ese Dios santo y tu pequeñez, tú no puedes llegar a valorar la cruz de Cristo. Porque cuando tú entiendes que ese Dios es santo, que es muy alto y que tú y yo somos muy pequeños, cuando tú no entiendes eso, entonces tú no dices gracias por la cruz, gracias por Cristo. Tú no lo entiendes, hermano. Pero cuando tú entiendes que ese Dios era, como dice allá en Timoteo, hermano, que habita en luz inaccesible, o sea, que no había manera de acercarnos a Él, que no había manera de estar con Él, pero que Dios hizo algo para traernos a Él. Entonces tú valoras la cruz. Tú valoras el sacrificio de Cristo, porque dices, Él es tan santo y yo soy tan impuro. Él es tan alto y yo soy tan pequeño. Cuando entiendes eso, hermano, tú valoras lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero continuemos leyendo. Mira bien la reacción de Isaías, hermano. Dice el verso 5. Cuando Isaías ve esta visión, dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. No está bien, hermano. Su sensación cuando está delante de Dios no es de, Señor, ya llegué, Señor, ¿por qué? No, Él dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. O sea, Él dice, voy a ser aniquilado en este momento. ¿Por qué? Porque Él miró al Dios Santo, hermano. Y te vuelvo a repetir, cuando tú te paras delante del Dios Santo, lo que resalta en ti es tu pecaminosidad, hermano. Es más, hasta cuando tú estás ocultando un pecado delante de los hombres, tú vienes delante de Dios y es lo que resalta en ti cuando tú vienes delante de Dios. O sea, Dios te dice, ¿vienes a hablar conmigo? Y Dios te dice, ¿y lo que estás ocultando no lo vas a confesar? Porque delante de su grandeza, de su pureza, hermano, nuestra inmundicia resalta. Fue lo que Isaías, mira bien, Isaías me dijo, no, aquí llegó el profeta y traigo una palabra profética de 7 nudos proféticos, Señor. No, Él no dijo nada de esas cosas que tú y yo oímos hoy en día, hermano. Él dijo, soy muerto. Él dijo, wow, soy un hombre de labios inmundos. Nota bien, Él reconoce su pecaminosidad, hermano, delante de ese Dios santo, hermano. Pero mira lo que continúa diciendo el verso 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio, ¿qué, hermano? Tu pecado. Tu pecado. Para que pueda haber comunión entre tú y Dios, hermano, primero tienes que reconocer tu pecaminosidad, hermano. Reconocer que Dios es santo y que tú y yo somos pecadores, hermano. Cuando tú confiesas y reconoces tu pequeñez, tu insignificancia, tu pecado, tu suciedad, tu inmoralidad, nota bien, hermano, algo que Dios hace. Dios no le dice a Isaías, ya miraste que yo soy santo, tú eres un hombre de labios inmundos, bueno, vete, perfecciónate y después te hablo. No, lo único que Isaías hizo fue reconocer su pecado, hermano, y Dios fue el que se encargó de limpiar su pecado, mis amados hermanos. Dios no te dice, vete tú, arréglatelas como tú puedas con tu pecaminosidad. Dios dice, lo que quiero es que reconozcas que yo soy un Dios santo y que tú eres pecador. Lo que quiero es que reconozcas tus pecados. Y entonces dice Dios, entonces yo te limpio, entonces yo te purifico. Dice que tomó, hermano, ese carbón encendido y tocó los labios de este varón y lo limpió de su pecado, mis amados hermanos. Porque a pesar de que Dios es santo, Dios anhela tener comunión con nosotros, pero nuestro pecado lo impide. Pero ya no más.
Porque Él envió a su Hijo Jesús a derramar su sangre, hermano, para quitar esa barrera, mi amado hermano, para que el velo se partiera y tuviéramos entrada, acceso a ese Dios que es santo, mis amados hermanos. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento constantemente nos dice: al que nos lavó con su sangre, al que nos limpia de toda maldad, mis amados hermanos, de manera que ahora podemos acercarnos, hermano. Fuimos limpiados, fuimos purificados, fuimos santificados, mis amados hermanos. Dios está esperando que el humano haga eso, que reconozca su pecaminosidad. Entonces Dios lo limpia, entonces Dios lo purifica. Pero nota, me llama la atención que Isaías creyó que Dios lo iba a matar, hermano, porque él entendió su pequeñez. ¿Te acuerdas? Te pongo otro ejemplo. ¿Te acuerdas tú cuando en la pesca milagrosa en Lucas 5, hermano? ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo: Pedro, echa la red de este lado de la barca, ¿verdad? Boga mar adentro, ¿verdad? No, y Pedro: no, Señor, pues ya estuvimos toda la noche, ¿verdad? Además yo soy el pescador, ¿verdad? Tú eres carpintero. ¿Tú qué me vas a decir a mí de pescar, verdad? Yo soy experto en esto. Pero dice que Pedro dijo: bueno, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Aleluya. Cuando arrojan la red, hermano, dice la Biblia, perdón, que la red agarró tantos peces que la barca comenzó a hundirse. De manera que le hicieron seña a los otros que estaban ahí y vinieron, y las barcas, eran tantos los peces, hermano, la pesca milagrosa, que comenzaron a hundirse las barcas, que el que ha leído lo que le estoy diciendo en Lucas 5, dice la Biblia que Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, hermano. Aleluya. Pedro dijo: no, este no es cualquier hombre. Dice: si yo estoy cerquita de él, pudiera ser que hasta caiga fulminado, hermano. Y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque sabías tú algo, sabías tú que por eso es que es necesario que Dios nos limpie y nos purifique. Porque como Dios es santo, si nos acercáramos así nos mata. Por eso Isaías creyó que Dios lo iba a matar. Y en el pasado Dios mató personas. Mire, te voy a poner un ejemplo. Vamos a Levítico, hermano. Gloria a Dios. Más que hoy en día no, estamos en la gracia, hermano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo peco mucho para que la gracia pues sobreabunde, ¿verdad? Esa es una sinvergüenzada, hermano. Amén. Levítico 10. Hoy servimos a Dios como queremos, cuando queremos y de la forma que queremos. Pero es porque no hemos entendido el Dios Santo, hermanos. Levítico 10, hermano. Cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Mira lo que dice. Nos está hablando de dos hijos de Aarón. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño que él nunca, ¿qué? Les mandó. Les mandó. Mira el verso 2, hermano. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo, hermano? Los quemó. Los achicharró, hermano, completamente. Los quemó, hermano, a estos dos hombres. Dice: y murieron delante de Jehová. Pero nota el verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, ¿qué dice? Me santificaré. Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? Le reclamó a Dios, ¿no? Aarón cayó. Dios le mata dos hijos a Aarón, y Aarón cayó. Me llama la atención eso cuando yo lo leo. ¿Por qué, Señor? No, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos? Es que no. Hay otros predican: perdona a Dios, dicen. Oigan nomás, perdona a Dios. Perdónalo por haber permitido que eso pasara. Nota bien, estos dos hombres, Dios, hermano, dio mandamientos de cómo se le tenía que servir a sus sacerdotes, hermano. Cualquiera puede pensar que fue severo, pero no. Es que Dios dijo: de esta manera quiero que hagan todo. Dios da instrucciones, hermano. Y las instrucciones no eran difíciles de cumplir. Y les dijo: miren, cuando ustedes ofrezcan incienso, el incienso lo van a preparar de ciertos ingredientes. Va a llevar esto, va a llevar esto, va a llevar esto, va a llevar esto, y solamente este incienso me van a ofrecer. No ofrezca nada más afuera de esto. Estos dos vinieron. El contexto más para adelante nos dice que se echaron sus copas. Se echaron sus copas, porque después, cuando tú sigues leyendo, Dios les dice:
Después de que los mata, Dios le dice a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que antes de entrar a ministrar al tabernáculo no tomen vino ni sidra. ¿Qué da a entender? El contexto es obvio, da a entender que estos se habían echado sus copas. Entonces ya entrados en tragos, ¿verdad? A ver, le dijo uno al otro ahí, pues, ofrecamos el incienso, ¿verdad? A ver, ¿y qué? ¿Lo preparamos? Sí, ¿con qué? Lo que caiga, sí. Estaban ahí ofreciendo el incienso. Cuando están así ofreciendo el fuego extraño, hermano, sale fuego delante de Dios y los quema los dos. Caen ahí muertos, hermano. Le dice: ofrecieron algo que yo no mandé. Y después les dice en el verso 3: en los que a mí se acercan me santificaré. O sea, diciendo, les voy a mostrar que yo no soy como los dioses paganos. Yo soy un Dios santo que aborrezco el pecado y la maldad. Por lo tanto, si se van a acercar para ser mis ministros, tienen que hacer las cosas como yo les dije que las tienen que hacer. Hoy en día ya no hay ese temor. Hoy en día cada quien como nos da nuestra gana, hermano. Hoy en día en adulterio, en fornicación, en pecado, siendo mentirosos, siendo estafadores, siendo blasfemos, siendo de todo, hermano, y venimos a ministrar al Dios Santo, hermano. Y luego todos decimos: ¿y por qué hoy ya no se mira a la gloria del Señor? Pues ¿cómo se va a ver, hermanos? ¿Ah? Una persona, yo he oído gente que dice: no sentí nada en el culto. ¿Y qué anduvo haciendo durante el día? No, pues viendo la doctora Polo, las novelas, ahí en el Netflix me las pasé mirando las películas de acción, ¿verdad? De balacera. Ah, y usted quiere venir y quiere que aquí mágicamente sienta algo. A ver, así venimos, hermano. Entonces, nota cómo Isaías dijo: soy hombre muerto. Pedro dice: apártate de mí que soy hombre pecador. Ellos sabían la severidad y la santidad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios mató también a Usa, cuando el arca se iba a caer y Usa la quiso agarrar y cayó muerto ahí, hermano? Pero hoy no pasan esas cosas, por eso, hermano, abusamos. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios santo, hermano. Aleluya. Sigue siendo el mismo Dios santo. Es más, cuando se le apareció a Moisés en la zarza, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque donde estás pisando es tierra santa. O sea, como diciendo, donde está mi presencia, ahí tiene que ser santo ese lugar. Es más, cuando tú lees de los sacerdotes, dice: y harás para ellos vestiduras santas, hermano. ¿No? Oye, bien. O sea, abarca todo. Pero veamos, hermano, ya vamos a ir terminando. Veamos cómo Dios nos manda a que imitemos al Dios Santo. Vamos por favor a Levítico 19:2. Cuando usted esté ahí, dígame amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, ahí en Isaías, ¿verdad? Dios dice, después de que lo purifica, Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Saben por qué Isaías no le estuvieron rogando, predica para el Señor, sirve al Señor? ¿Saben por qué no estuvieron rogando a Isaías? Porque Isaías reconocía que él tenía que estar muerto ya por su pecaminosidad y la santidad de Dios. Sin embargo, su corazón se llena de agradecimiento cuando en lugar de que Dios lo mate, lo perdona, lo purifica. Y cuando Dios dice: ocupo un valiente que vaya a proclamar, Isaías se ofrece y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Quizás si no hemos querido servirle a Dios como es, quizás no hemos entendido que tú y yo merecíamos estar muertos. Eso es lo que merecíamos, hermano. Tú no le creas a los predicadores que te dicen: tú reclámale a Dios tus derechos. ¿Qué derecho? El derecho a estar muerto. ¿Quieres que te digan tu derecho? Mi derecho era de estar muertos. ¿O no? Amén. Porque el pecado merecía que Dios nos matara. ¿Y cuánto no hemos pecado? Entonces, si de algo teníamos derecho, era de que Dios nos aniquilara. Amén. Isaías dijo: yo merecía que Dios me aniquile por mi pecado. Pero él dice: me perdonó, me limpió. Y cuando él ve que Dios ocupa un valiente, heme aquí. Cuando tú entiendes que tú tendrías que estar muerto por tu pecaminosidad y que Dios te limpió, te perdonó y ha sido bueno, tú mismo dices: aquí estoy, Señor. Gloria a Dios. Levítico 19:2, hermano, ¿estamos ahí? Amén. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué les tenía que decir Moisés, hermano, a la congregación? Santos
seréis. Hoy, en el nombre de Cristo, hermano, en el amor de Cristo y en el temor del Señor, yo les digo, santos tenemos que ser tú y yo. ¿Y qué significa santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Del mal. ¿Apartado de qué? Del pecado, hermano. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En otras palabras, Dios les está diciendo, yo soy santo. Y si ustedes son mi pueblo, tienen que ser un pueblo santo, ¿verdad? Dice ahí mismo, o vamos en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, hermano. Pedro toma este pasaje en Primera de Pedro capítulo 1, hermano. Rápidamente, acompáñenme ahí. Gloria a Dios. Ahora, el del mundo, el que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, el que no ha recibido un corazón nuevo, ese no puede ser santo, hermano, aunque quiera. Pero el que ha nacido de nuevo, la Biblia dice que ha sido, allá en segunda de Pedro dice que ha sido hecho participante de la naturaleza divina. Dios le ha puesto un corazón nuevo, hermano. Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en él para que ahora sí pueda ser santo, hermano. Para que ahora sí pueda vivir en santidad. Primera de Pedro capítulo 1, hermano. En el versículo 14. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos obedientes? Gloria a Dios. Amén. Continuemos. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. O sea, antes éramos ignorantes, hermanos, de lo que a Dios le agradaba y lo que a no. Y Dios no nos mató. Él fue misericordioso. Pero ahora ya que conocemos o que estamos conociendo más, ahora ya la Biblia dice, no te conformes a esos deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Antes nos gustaba escuchar, por ejemplo, a los tigres de Sodoma y a los tucanes de Gomorra, un ejemplo. Hoy ya no debe de ser así. Aleluya. No, yo creo que eso no tiene nada de malo, dicen uno. No, yo puedo escuchar a los tucanes de Gomorra. Ay, a los tigres de Sodoma, hermano, dice que ya antes estábamos en la ignorancia. Pero continúa el versículo, hermano, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, hermano? Dígalo fuerte, por favor. En toda vuestra manera de vivir. Esta palabra, toda vuestra manera de vivir, no deja nada fuera. Incluye en la forma que piensas, en cómo hablas, en lo que sientes en tu corazón, en cómo actuamos, en lo que ves, sea en la tele, sea en el teléfono, sea en la computadora, en lo que escuchas, en cómo vestimos. Aunque escuchen bien, es obvio que la vestimenta no es la que nos va a salvar. Más sin embargo, cuando dice sean santos en toda vuestra manera de vivir, abarca todo, hermanos. Un día vamos a estudiar lo que es el real sacerdocio, y les vuelvo a repetir, Dios les dijo a mis sacerdotes, háganles vestiduras santas. No iban a andar como ellos querían. Era una vestimenta que los iba a distinguir de todos los demás israelitas. ¿Verdad? Cuando los miraban con la pura vestimenta, los demás iban a decir, ese es un sacerdote de Dios, por la vestimenta, hermano. Entonces, abarca todo. Abarca todo, hermano. Pero continúa el versículo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos como en temor, hermano. Yo te digo algo, ¿no te produce temor de mirar cómo Dios mató a los dos hijos de Aarón? Por su rebeldía, por creer de que a Dios yo le sirvo como quiero. ¿No te produce nada? ¿O será que estamos leyendo fábulas, hermano? ¿O son mitos lo que estamos leyendo aquí de que eso pasó? ¿Será que son nomás mitos para entretenernos, hermano? ¿O en verdad pasó? ¿En verdad crees que así pasó? ¿En verdad crees que Dios dice, yo soy santo? El que se acerca a servirme a mí, tiene que hacerlo en santidad. Entonces dice, condúzcanse en temor, porque aquel que les llamó es santo, hermano. Termino ya con Primera de Juan. Este es el último pasaje que vamos a leer. 3, versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Gloria a Dios. Dice así en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya.
Gloria a Dios, somos hijos de Dios, hermano. Amén. Ya que antes no éramos nada ni nadie, hermano. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué, hermano? Semejantes a Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Seremos semejantes a Él, a Cristo, hermano. Y luego dice, porque le veremos tal como Él es, hermano. ¿Cuántos anhelan ese día? ¿Cuántos anhelan ese momento? Verlo tal como Él es, hermano. Pero no solamente lo vamos a mirar tal como Él es, sino dice que tú y yo seremos semejantes a Él, hermano. ¿Te imaginas, hermano, vivir una vida, yo no sé tú, donde ya no en tu espíritu ya no estés pensando y a qué horas le vas a fallar? Donde ya no digas, tenía que haber orado y no oré. Tenía que haberme alejado de esto y no lo hice. Tenía que haber perdonado y no perdoné. Ya no va a existir nada de eso. Yo no sé si, hermano, eso produce un peso en mi vida, cada día de mi vida, hermano. Aleluya. Cada día de mi vida, hermano. De sentir corto, güey, conforme a la medida que Dios dice, hermano. A ver, me siento que no puedo alcanzar el estándar que Dios ha puesto, hermano. Pero un día ya no va a ser así. Seremos semejantes a Él, hermano, y le veremos tal como Él es. Pero mira lo que dice el verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermano. Aleluya. Nota, si tú tienes la esperanza de un día ver a Jesús ser transformado a la semejanza de Él, dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro, hermano. No puedes decir tú o yo que tengo la esperanza de estar con el Señor y no estarme santificando, o sea, no estarme apartando del mal, sino seguir amando el mal. Eso es una contradicción, porque aquí dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Cada día, hermano, trata de apartarse. ¿Por qué? Porque Él es puro, porque ese Dios es santo, hermanos. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Estuvimos viendo todo lo que es la santidad de Dios. El Dios que es santo, aborrece el pecado, está por encima de la creación, ¿verdad? No hay otro como Él. Ese Dios que es santo, hermano, le dice a su pueblo que sea santo.